Desafiando las formas de género y religión en La Amortajada. Novela chilena escrita por María Luisa Bombal. Presentación por Isen. Introducción. El presente análisis se sumerge en la obra La Amortajada, de María Luisa Bombal, una novela fundamental en la literatura latinoamericana contemporánea. Exploraremos cómo esta obra subvierte audazmente las narrativas de género y religión, particularmente en el contexto patriarcal y católico de la sociedad chilena de la época, según Marina Malva Vázquez en su ensayo académico, Memoria de género y muerte auténtica en La Amortajada, de María Luisa Bombal. Resumen breve de La Amortajada. Argumento. La Amortajada narra la historia de Ana María, una mujer que busca una muerte auténtica que se aparte de las normas impuestas por la cultura patriarcal y el simbolismo religioso en la sociedad chilena de la época. La trama se desarrolla en el contexto de su propio velorio, donde Ana María reflexiona sobre su vida, su lucha por la liberación de las pasiones mundanas y la búsqueda de una subjetividad femenina diferente. Temas y personajes principales. Ana María, protagonista de la novela, busca una muerte auténtica y representa la lucha contra las limitaciones impuestas por la sociedad patriarcal. Otros personajes secundarios influyen en su búsqueda de identidad y liberación. Subversión de género y religión. La novela desafía las normas de género y religión en el contexto patriarcal y católico de Chile. Identidad femenina. Ana María busca definir su propia identidad y liberarse de las expectativas impuestas por la sociedad. Muerte auténtica. La protagonista anhela una muerte que vaya más allá de las convenciones religiosas y sociales, una muerte que represente la liberación de sus deseos reprimidos. Estilo literario. Narración en primera persona. La historia se cuenta desde la perspectiva de Ana María, lo que permite una exploración profunda de sus pensamientos y emociones. Imaginería descriptiva. Bombal utiliza una rica imaginería para crear un ambiente vívido y simbólico que refleja los estados emocionales de los personajes. Realismo mágico. La novela incorpora elementos de realismo mágico que desafían la percepción convencional de la realidad. Contexto patriarcal y religioso. Sociedad chilena de la época. La novela se desarrolla en un momento crucial de la historia chilena, donde predominaban fuertes valores patriarcales. La estructura social estaba marcada por roles de género rígidos y un poder desigual entre hombres y mujeres. Los roles de género estaban claramente definidos, con las mujeres relegadas principalmente al ámbito doméstico y subordinadas a los hombres. Además, el catolicismo era la religión dominante en Chile, influyendo en las normas morales y sociales de la época. La Iglesia Católica desempeñaba un papel importante en la moral y las normas sociales de la época. Importancia de comprender el contexto. Es fundamental situar la obra en su contexto para apreciar plenamente las subversiones que presenta. El contexto patriarcal y religioso arroja luz sobre las restricciones y desafíos que enfrentan los personajes, especialmente la protagonista, Ana María. El contexto histórico de Chile en la época de la novela proporciona el telón de fondo necesario para comprender las tensiones y desafíos que enfrenta la protagonista y cómo su historia desafía las convenciones sociales y religiosas de su tiempo. Subversión de narrativas de género y religión. Ana María como protagonista. Ana María, en su búsqueda de una muerte auténtica, emerge como un personaje que desafía las normas de género impuestas por la sociedad patriarcal. Su lucha por liberarse de las convenciones y expectativas de género se convierte en el núcleo de la narrativa. Relación con la mitología de las islas desiertas. La obra establece un paralelismo con la mitología de las islas desiertas. Ana María se convierte en una suerte de mujer isla o mujer naturaleza, escapando así de la estructura patriarcal y religiosa tradicional. Esta reinterpretación de la muerte y la identidad de género refleja un cambio en la percepción de la feminidad y la liberación de las normas impuestas. Conclusiones.
La Amortajada y Las Islas Nuevas, de María Luisa Bombal pueden ser consideradas como parte del fantástico contemporáneo hispanoamericano, al igual que las obras de escritores como Cortázar, Bioy Casares y Borges. La obra de Bombal va más allá de la simple exploración de lo fantástico y se centra en la redefinición de la subjetividad femenina en un contexto patriarcal y religioso. La contribución de Bombal radica en su capacidad para recodificar lo fantástico en términos de temáticas de género y en su desafío a las normas impuestas. María Luisa Bombal y su contribución. María Luisa Bombal es una autora chilena conocida por transformar la ficción autobiográfica en lo que se llama biotanatografía. Su obra, La Amortajada, se considera fundamental en la literatura latinoamericana contemporánea y se le atribuye un papel importante en la narrativa chilena y latinoamericana. Su contribución va más allá de la mera exploración de lo fantástico, ya que se adentra en la redefinición de la subjetividad femenina en un contexto patriarcal y religioso, desafiando así las normas impuestas. Fin. Referencias: Bombal, María Luisa. La última niebla / La Amortajada. Six Barral, 2021. Vázquez, Malva Marina. Memoria de género y muerte auténtica en La Amortajada, de María Luisa Bombal. Chasqui, volumen 44, número 2, noviembre de 2015, pp 285 a 304.